Durante una cena familiar con mi hijo y mi nuera, recibí un mensaje de un número desconocido. Levántese y váyase de ahí ahora. No le diga nada a su nuera. Decidí hacer caso y descubrí algo que me puso la piel de gallina. Unos días después, la policía llamó a su puerta. Me alegra que estés aquí. Quédate hasta el final de mi historia y cuéntame en los comentarios desde qué ciudad me estás viendo. Quiero saber hasta dónde ha llegado esta historia. La espuma de jabón cubría mis manos encallecidas mientras lavaba con cuidado la copa de vino favorita de José, mi difunto esposo, por tercera vez en lo que iba de la semana. Aún mantenía mi antigua costumbre de cada noche, lavar un plato, un tenedor, una copa, como si marcara que otra cena solitaria había pasado. La cocina se sentía de repente inmensa, extrañamente vacía, sin el tarareo suave de él mientras me ayudaba a cocinar, sin esas regañinas cariñosas cada vez que dejaba migas de pan por toda la mesa. Sequé la copa y la puse en el escurridor, en su lugar de siempre, como un pequeño rincón sagrado para recordar los días cálidos que ya quedaron atrás. El refrigerador zumbaba como si tarareara una melodía solitaria, adornado con fotos viejas y descoloridas, sostenidas por imanes que no combinaban entre sí. Mi mirada se detuvo en una foto. Matías, mi hijo, el día de su graduación de secundaria. Entonces tenía apenas 17 años, sonreía de oreja a oreja con su toga de graduación, sus hombros aún delgados, y la mano de José descansando sobre ellos. Todo antes de que las cosas se rompieran, antes de las discusiones, antes de que el dinero y el silencio se interpusieran entre nosotros. De pronto, el timbre del teléfono sonó estridente, como un cuchillo cortando de golpe el hilo de recuerdos que me envolvía. Me apresuré a buscar un trapo para secarme las manos, mientras el timbre insistía sin parar. Descolgué, sintiendo el frío del teléfono fijo contra la palma de mi mano. A través de mis lentes, entorné los ojos para ver el número en la pantalla. El corazón se me encogió. Era Matías. Por unos segundos me quedé inmóvil. 5 años de silencio entre madre e hijo, tan largos como un océano. La última vez que hablamos, se fue furioso cuando me negué a prestarle dinero para invertir en un negocio que yo veía lleno de riesgos. José seguramente habría manejado esa situación mejor que yo. Él siempre sabía decir lo correcto en el momento justo. ¿Hola? Mi voz sonó ronca, más grave de lo que esperaba. ¿Mamá? La voz de Matías tenía ese tono vacilante de antes, como cuando era niño, rompía algo importante y no sabía si lo iban a regañar. Soy yo. Apreté el teléfono, sintiendo el corazón golpear tan fuerte que parecía querer salirse del pecho. Matías, no pensé que... Lo sé, mamá. Sé que Dudó, y pude oír su respiración al otro lado de la línea. Ha pasado demasiado tiempo, mucho tiempo. Caminé lentamente hacia mi sillón de siempre, ese que José insistió en que comprara porque me sostenía bien la espalda. El cuero estaba gastado y brillante por los años, testigo de tantas noches viendo las noticias y mañanas de domingo haciendo crucigramas. ¿Estás bien, hijo?, pregunté. Estoy bien, mamá. De verdad muy bien. Isabela y yo estuvimos hablando, y nos dimos cuenta de cuánto extrañamos los días en que estabas con nosotros. Sentí que el corazón me dio un vuelco. ¿Nos extrañas? ¿Recuerdas? Esa palabra me trajo a la mente la familia, flotando en el aire, pesada y llena de dolor. La familia. Aquello que solía mantenernos unidos antes de que el orgullo, el dinero y el silencio obstinado levantaran muros fríos. Yo también los extraño, respondí, sorprendida de que la verdad saliera así de mi boca. Mamá, ¿te gustaría cenar con nosotros? Isabela dijo que quiere preparar el estofado de res que siempre te ha gustado, y podríamos hablar. Me refiero a hablar de verdad, de forma agradable y tranquila, como antes. Miré la foto familiar sobre la mesa a mi lado. Matías, Isabela, José y yo en su boda, hace 10 años, antes de que todo se derrumbara. José solía decir que, siendo familia, siempre habría forma de volver a estar juntos sin importar lo que pasara. Solo hacía falta tiempo. ¿Cuándo, hijo?, pregunté. Sé que es algo rápido, pero...
¿Esta noche? Isabela ya empezó a cocinar y no queremos esperar más. De verdad queremos verte. Escuché en su voz algo que ablandó mi corazón. Una sensación frágil que conocía bien, como cuando él era niño y se acurrucaba temblando en mis brazos cuando tronaba afuera. Tal vez José tenía razón. Tal vez mi corazón sí podía sanar. ¿A qué hora, hijo?, pregunté. A las 7:30. Te mandaré la dirección. Nos mudamos a Monterrey el año pasado, Monterrey. Un lugar con muchas zonas residenciales caras, pensé. Pero Matías siempre fue así de ambicioso. Está bien, iré. Su voz se suavizó. Gracias, mamá, por darnos otra oportunidad. Después de colgar, me quedé sentada en silencio mientras la habitación comenzaba a llenarse de sombras. Tomé la foto familiar con las manos temblorosas. José me sonreía desde el marco. Casi podía escuchar su voz susurrando. Es hora, Elena. Es hora de volver. El tono final de la llamada dejó un silencio extraño en mí. No vacío, sino lleno de esperanza. Volví a colocar la foto sobre la mesa y me levanté de la silla con una determinación que no sentía desde hacía años. Esta noche sería diferente. Esta noche volvería a tener a mi hijo a mi lado. Arriba, mi dormitorio parecía un museo de recuerdos. Los libros de colección de José seguían ordenados en el estante, con el polvo flotando en la luz del atardecer que se filtraba por las cortinas de encaje. Abrí el armario, pasé la mano por las camisas viejas, los suéteres gastados, hasta que mis dedos tocaron el vestido azul marino, aún dentro de su funda de plástico. Sentí la tela gruesa y firme entre mis dedos. Era una mezcla de lana que José insistió en elegir cuando me sorprendió con ese vestido para la graduación de Matías. Necesitas algo elegante para las ocasiones importantes, me dijo mientras acomodaba con cuidado el hombro del vestido. Y sí, nuestro hijo se graduó. Coloqué el vestido sobre la cama y recordé con orgullo aquel día, entrando al auditorio del brazo de José, viendo juntos a Matías cruzar el escenario. Ese vestido me acompañó en tantas fiestas, firmas, aniversarios y también cuando fui a hacer el acta de defunción de José. Esta noche sería testigo de otro momento decisivo. El agua caliente de la ducha relajó músculos que no sabía que había mantenido tensos todos estos años. Mientras me cepillaba el cabello, de pronto me encontré con mi reflejo en el espejo. Unos ojos que brillaban, llenos de esperanza. ¿En qué momento había envejecido? Las arrugas alrededor de mis ojos se habían hecho más profundas y las canas ya cubrían por completo mis sienes. ¿Se habrá dado cuenta Matías? ¿Y Isabela? ¿Habrá notado lo sola que me siento? En el tocador del baño, el frasco de perfume Chanel número 5 seguía allí. Fue un regalo de Navidad que José me compró. Lo toqué suavemente, lo tomé y lo rocié en algunos puntos de mi vestido. Cuando terminé de vestirme, me quedé frente al espejo, dándome una última mirada. El vestido aún me quedaba bien, aunque un poco más holgado. Elegí una botella de tequila añejo del armario, como un obsequio para reconciliarnos, algo que cerrara asuntos pendientes del pasado y llevara un poco de esperanza al futuro que tenía por delante. Bajé del autobús en la terminal central de Monterrey justo cuando el reloj marcaba las 8 de la mañana. La larga noche en el vehículo me había dejado la espalda entumida, pero la luz suave de la mañana me despejó. Arrastré mi vieja maleta y esperé un momento, mirando alrededor en busca de quien viniera por mí. No tardé en ver a un hombre con uniforme negro y una placa con el nombre Daniel, junto a una SUV reluciente. Sostenía en alto un cartel que decía Señora Elena. Me acerqué y asentí levemente. Daniel inclinó la cabeza a modo de saludo y con voz cortés dijo: Buenos días, vengo a recogerla por encargo del señor Matías. Con cuidado, tomó mi maleta, la colocó en la cajuela y abrió la puerta para que subiera. Durante el trayecto, Daniel inició la conversación, con un tono pausado, como para relajar el ambiente. El señor Matías está muy ocupado, pero es muy amable. Usted es su mamá, ¿verdad? Siempre habla de usted. Yo solo respondí con un leve sí,
manteniendo la vista fija en la ventana. Las amplias avenidas de Monterrey se desplegaban ante mí, flanqueadas por casas tan majestuosas como castillos. Portones de hierro sólidos, jardines recortados con precisión como campos de golf. Pensé para mis adentros que Matías debía estar viviendo bien. En parte me alegré por él, pero esa sensación de distancia seguía pesando. El coche se detuvo frente a un portón automático. Este se abrió lentamente, revelando una mansión blanca impecable, con techo de tejas rojas y hileras de árboles frondosos. Isabela estaba esperando en la puerta principal, vestida con un vestido de seda color crema, sonriendo como si nunca hubiera existido distancia entre nosotras. Se acercó y con voz suave dijo: ¿El viaje no la cansó, mamá? Pase, por favor. Ni una palabra sobre el pasado, sin disculpas, sin gestos de cercanía exagerados. Asentí y la seguí, apretando con fuerza el asa de mi bolso de cuero. Isabela me condujo por un pasillo de mármol, con pinturas abstractas y costosas en ambas paredes. Un aroma tenue de perfume flotaba en el aire, haciéndome sentir un poco mareada. Una mujer mayor, vestida con uniforme de servicio, se inclinó en saludo al pasar junto a mí. No dijo nada, solo asintió levemente, pero su mirada aguda llamó mi atención. Isabela la presentó. Ella es Luisa, nuestra empleada doméstica. Le devolví el gesto con un leve asentimiento, aunque la mirada de Luisa parecía querer decirme algo. Matías apareció desde la sala y se acercó rápido para abrazarme. Me alegra que hayas venido, mamá, dijo con emoción en la voz. Yo solo respondí: a mí también. Su abrazo era cálido, pero no podía evitar sentirlo extraño. Había pasado demasiado tiempo. Isabela intervino enseguida, con tono alegre. Preparamos el platillo que le gusta, mamá. Cochinita pibil, ese puerco al estilo Yucatán que siempre elogia. Sonreí levemente, intentando ocultar la creciente sensación de inquietud. Isabela me llevó al segundo piso y señaló una habitación elegante con un balcón que daba al jardín. La cama tenía sábanas blancas impecables, cortinas de seda suaves, pero la habitación estaba vacía, sin ningún objeto personal. Mamá, descanse un poco, dijo, y se fue. Puse el bolso de cuero sobre la mesa y lo abrí para revisar. La botella de tequila seguía envuelta en el pañuelo bordado, sin una sola grieta. Suspiré aliviada, cerré el bolso y me senté en el borde de la cama, mirando hacia el jardín. Los rosales rojos brillaban bajo el sol, pero no sentí paz alguna. Ese mediodía me ofrecieron una comida ligera, atole de arroz mexicano con un aroma delicioso, acompañado de un plato de fruta fresca ya cortada. Matías contó algunas anécdotas sobre el trabajo y la nueva casa, pero yo solo escuchaba, respondiendo poco. Después del almuerzo, me llevaron a dar un recorrido por la mansión. El estudio de Matías estaba lleno de libros y papeles, su escritorio tan ordenado que me hizo desconfiar. El taller de pintura de Isabela estaba impregnado de olor a óleo, con cuadros de colores vivos colgando en todas las paredes. En la terraza, el estanque de peces koi brillaba bajo el sol, los peces nadando con calma. Yo permanecí en silencio, memorizando cada detalle, sin decir nada. Me invitaron a tomar té en la sala. «Mamá, siéntese aquí, nosotros vamos a la cocina a preparar la cena», dijo Isabela, y junto con Matías desapareció tras la puerta de la cocina. Me quedé sola, con la taza de té en la mano, observando la lujosa habitación. Todo era perfecto, pero yo solo sentía frialdad. Luisa apareció con otra bandeja de galletas. Su mano tembló un poco al dejar la bandeja. Discretamente dejó un portavasos de tela y se marchó. Levanté el portavasos y vi una frase escrita a lápiz: «No beba alcohol». El corazón me dio un vuelco. Doblé rápidamente el portavasos, fingí secarme las manos y lo guardé en el bolsillo. Luisa ya se había ido, sin dejar rastro. Miré alrededor y no vi a nadie. Desde la cocina, la voz dulce de Isabela se escuchó. «Mamá, ¿prefiere cebolla morada o blanca para la salsa?». Respondí al azar: «Morada». Pero mi mente ya no estaba ahí. El mensaje de Luisa me había helado. ¿Por qué me advertía? ¿De qué alcohol hablaba? ¿Del tequila que yo traje o de otra cosa?
Me levanté, me acomodé la ropa y salí al balcón para respirar. El sol se ocultaba detrás de la colina, tiñendo de naranja y dorado la mansión. Pensé que sería una cena de reunión familiar, pero ahora, cada paso que daba me pesaba. Algo no estaba bien, y sabía que debía tener cuidado. La cena estaba servida en una mesa larga, con un mantel blanco que brillaba a la luz de las velas. Los cubiertos de plata relucían y las copas de cristal reflejaban el tono ámbar de 2 velas aromáticas en cada extremo. Me senté en la silla del centro, sintiéndome atrapada entre 2 mundos. Matías estaba a mi izquierda, sonriendo con calidez, aunque con un toque forzado. Isabela a mi derecha, moviendo sus manos largas y delicadas como una bailarina. El ambiente era tenso, pero yo mantenía el rostro sereno. Isabela se levantó y trajo la botella de tequila que yo había llevado desde Guadalajara. «Esta botella es muy especial, ¿verdad, mamá? Hay que tomarla al inicio de la cena para que combine bien», dijo, sonriendo como un amanecer radiante. Abrió la botella y con movimientos lentos y cuidadosos, sirvió el licor en 3 copas de cristal. Eché un vistazo rápido. La botella no parecía tener nada raro, pero noté que su mano tocaba de forma extraña el fondo, como si comprobara algo. Apreté los puños bajo la mesa, recordando el mensaje de Luisa. No beba alcohol. El corazón me latía rápido, pero mantuve mi expresión intacta. La cena comenzó con cochinita pibil. El aroma de la carne de cerdo asada llenaba el aire, con el mismo sabor que yo solía preparar para Matías cuando era niño. Tomé un bocado, masticando despacio, y pregunté, «¿Quién cocinó esto?». Isabela sonrió y respondió enseguida, «Lo aprendí de un blog de cocina. Por suerte le gustó, mamá». Asentí, pero por dentro no podía evitar sentir cierta desconfianza. Matías levantó su copa para invitarme a beber. «Mamá, prueba. Hace mucho que no brindamos juntos». Choqué mi copa con la suya, pero solo mojé mis labios, sin tragar. Él volvió a servirme vino, aunque la copa todavía estaba más de la mitad llena. «Beba, mamá, un vino tan bueno no se desperdicia», dijo con un tono algo apurado. Isabela empujó un vaso de jugo de naranja hacia mí y comentó, «Esto es buenísimo para bajar el alcohol, mamá, pruébelo». Tomé el vaso, pero solo fingí beber, mientras observaba de reojo a los dos. Reían y conversaban, pero sus miradas se deslizaban hacia mí, como si esperaran algo. El ambiente de la comida estaba lleno de halagos exagerados. «Mamá, se ve mucho más joven de lo que es», dijo Isabela con voz dulce como la miel. «Es cierto, sigue tan aguda como siempre», añadió Matías, riendo fuerte. Yo solo respondí con un «ajá», intentando no mostrar mi sospecha. Pero después del plato principal, Isabela preguntó de repente, «Mamá, usted dijo que aún tenía todas las acciones de la cadena de restaurantes, ¿verdad?». La pregunta fue como un cuchillo directo al pecho. Matías intervino de inmediato. «Si está pensando en retirarse, nosotros podemos encargarnos de todo. Solo queremos que descanse y disfrute de su vejez. Ya ha trabajado demasiado». Respondí suavemente, «No lo he pensado todavía». Pero el tono de voz de ambos, la forma en que preguntaban, tan directa y apresurada, me heló la sangre. ¿Qué querían? La cadena de restaurantes era el fruto del trabajo mío y de José, lo que había protegido con sudor durante tantos años. Matías lo sabía muy bien. Entonces, ¿por qué hablaba como si quisiera que yo lo dejara todo así de fácil? De pronto, el teléfono en el bolsillo de mi abrigo colgado en la silla empezó a vibrar sin parar. Miré de reojo a Matías e Isabela. Ambos seguían riendo, pero sus ojos parecían fijos en mí. Me levanté con la excusa, «Voy por una toalla para las manos». Al tomar el teléfono, vi 3 llamadas perdidas de un número desconocido. Luego llegó un mensaje, solo una línea en mayúsculas. «Levántese y váyase de ahí ahora. No le diga nada a su nuera». Sentí que el corazón se me apretaba. Alcé la vista y vi a Matías e Isabela mirándome fijamente. Isabela sonreía, pero esa sonrisa ahora me parecía más falsa que nunca. Intenté mantener la voz serena y dije, «Me siento un poco mareada. Tal vez el vino estaba muy fuerte».
Me apoyé en la silla, fingiendo perder el equilibrio. Matías se levantó enseguida y me ofreció su brazo. «Déjame llevarte, mamá». Aparté su mano y esbocé una sonrisa leve. «No hace falta. Puedo sola». Salí del comedor con pasos lentos, aunque la cabeza me daba vueltas. ¿Quién habría enviado ese mensaje? ¿Luisa? ¿O alguien más dentro de esta casa? No lo sabía, pero mi instinto me decía que si me quedaba, algo malo iba a pasar. Crucé la puerta del comedor despacio, intentando aparentar calma aunque el corazón me latía con fuerza. En vez de ir hacia el baño como había dicho, me deslicé hacia la cocina. Era amplia, pero estaba vacía, iluminada solo por la luz tenue de una lámpara de pared que caía sobre las ollas de cobre relucientes. El goteo constante de una llave mal cerrada marcaba un ritmo igual al de mi corazón. Me quedé allí, con el teléfono apretado en la mano, intentando ordenar lo que acababa de pasar. El mensaje misterioso, las palabras de Luisa, la urgencia en las miradas de Matías e Isabela. Todo eran piezas de un rompecabezas que todavía no lograba entender. De pronto, una figura apareció en la puerta del cuarto de trastos. Era Luisa, la empleada doméstica. Salió en silencio, con la mirada afilada pero llena de preocupación. Antes de que pudiera decir algo, ella se dirigió rápidamente a la puerta trasera de la cocina y la abrió. Una ráfaga de aire fresco del jardín entró, trayendo el olor a pasto recién cortado. Señaló hacia afuera, indicándome que me fuera. La miré, intentando leer algo en sus ojos, pero solo asintió levemente, como queriendo decirme que no había tiempo para explicaciones. Respiré hondo, crucé el umbral y sentí que entraba en una oscuridad desconocida. El jardín trasero era amplio. Los rosales ahora no eran más que siluetas negras bajo la luz de la luna. Me deslicé junto a la cerca de madera del costado, cuidando de no pisar ramas secas que pudieran hacer ruido. Eché un vistazo hacia la mansión y noté que al frente había cámaras de seguridad en la entrada, pero en el jardín no. Quizá por eso Luisa eligió ese camino. Aceleré el paso, mis pies hundiéndose en el pasto blando y las palmas de mis manos húmedas de sudor. No sabía de qué estaba huyendo, pero ese mensaje, las palabras de Luisa y mi propia intuición me decían que no era seguro quedarme. Al llegar a la callejuela detrás del jardín, saqué el teléfono y abrí la aplicación para pedir un taxi. Me temblaban las manos al escribir la dirección, eligiendo un punto de recogida a una cuadra de allí. El taxi llegó en pocos minutos, un coche viejo con un ligero olor a cigarro. Subí y le dije al conductor: «No encienda la luz dentro del auto». Él asintió, sin hacer preguntas, y arrancó en silencio. Por la ventana, miré la mansión alejarse, con la luz de sus ventanas como si fueran ojos siguiéndome. Cuando el coche ya había avanzado un buen tramo, llamé al número desconocido que me había enviado el mensaje. Sonó 2 veces y una voz grave, breve, respondió. «Soy alguien que se enteró por casualidad. Su hijo y su esposa planean envenenarla y luego obligarla a firmar la cesión de la cadena de restaurantes cuando su mente esté afectada». No dijo su nombre, pero cada palabra era como una puñalada directa al corazón. Apreté el teléfono y pregunté: «¿Dónde están las pruebas? ¿Por qué debería creerte?». La persona respondió de inmediato: «Ponen la droga en el vino. Los documentos ya están impresos, solo esperan su firma». No tengo pruebas directas ahora mismo, pero piense, ¿no le parece extraño que su hijo, después de 5 años sin contacto, de repente la llame y le pida que venga de inmediato? Me quedé en silencio, con la cabeza dando vueltas. El desconocido continuó, con tono urgente. «Matías tiene muchas deudas. Piensan vender los bienes a su nombre para pagar a los prestamistas. Si no pagan en 10 días, la casa donde viven será embargada. Isabela ya tiene todo planeado. Está observando cada reacción suya. Si se queda, firmará sin saber qué está firmando». Colgué sin decir nada más. Las palabras de esa persona eran como un viento helado que me recorrió, haciéndome temblar. Matías, el hijo al que llevé en brazos, al que enseñé a sostener una cuchara, ¿ahora quería hacerme daño? ¿Y quién era Isabela para atreverse a planear algo así? No quería creerlo, pero los pequeños detalles, sus miradas, la forma en que me insistían para beber, las preguntas sobre la cadena de restaurantes, todo coincidía con la advertencia.
Le pedí al chofer que se detuviera en un barrio pequeño cerca del centro de Monterrey. Renté un cuarto de hospedaje destartalado, con paredes manchadas y una cama que crujía. La dueña, una anciana de cabello blanco, me entregó la llave sin hacer preguntas. Cerré la puerta con llave, me senté en el borde de la cama y abrí el teléfono para revisar mi cuenta bancaria. Todo seguía intacto, pero no me atreví a confiarme. Le envié un mensaje a Amelia, mi abogada en Guadalajara, quien había ayudado a José y a mí con trámites durante 20 años. Amelia, necesito tu ayuda. Transfiere el control legal de la cadena de restaurantes a un tercero. Es urgente. No le expliqué mucho, solo lo suficiente para que entendiera que la situación era grave. Esa noche no dormí. El teléfono vibró sin parar. Matías llamó 5 veces, cada vez con pocos minutos de diferencia. Miré la pantalla encenderse, su nombre claro, pero no contesté. Luego, Isabela llamó 2 veces, junto con un mensaje. «Mamá está bien. ¿Por qué de repente desapareció? Estoy muy preocupada. No nos asuste así». Palabras dulces, pero yo solo las sentí falsas. Apagué el teléfono y lo lancé sobre la cama. Me quedé allí, en ese cuarto estrecho, con la luz de la calle filtrándose por la ventana y proyectando mi sombra en la pared. Me cubrí el rostro, intentando contener las lágrimas. Matías era mi sangre, el hijo por el que había sacrificado toda mi vida. ¿Cómo podía hacerme eso? No quería creerlo, pero la verdad se revelaba poco a poco, tan fría como el filo de un cuchillo. A la mañana siguiente salí del hospedaje cuando aún había neblina. Las calles de Monterrey estaban llenas de movimiento, pero yo solo buscaba un rincón tranquilo para ordenar todo. Me reuní con Amelia, mi abogada, en una pequeña cafetería escondida en un callejón. El lugar tenía apenas unas mesas de madera vieja y un aroma a café recién molido que flotaba en el aire. Amelia ya estaba allí, su cabello blanco recogido, las gafas de montura fina sobre la nariz. Cuando entré, levantó la vista, con una mirada seria que no ocultaba la preocupación. «Elena, ¿está bien?», me preguntó, empujando una taza de café hacia mí. Asentí, me senté y puse una memoria USB sobre la mesa. «Aquí está toda la documentación de los bienes, contratos y poderes antiguos. Revísalos y dime si hay algún riesgo». Amelia conectó la USB a su laptop y revisó cada archivo con la velocidad de alguien que lleva décadas en el oficio. Permanecí en silencio. Tomé un sorbo de café, pero el amargor no me despejó. Tras unos minutos, Amelia frunció el ceño y giró la pantalla hacia mí. «Hay una solicitud de acceso al registro mercantil de la cadena de restaurantes de hace 2 días. La IP no tiene origen claro, no es de la notaría con la que trabajamos». Tecleó unas veces más y señaló otro archivo. «Y esto, un borrador de sesión de todo el sistema de restaurantes. En la parte del firmante dice Elena G., con una firma idéntica a la suya, pero sé que usted nunca firmó algo así». Sentí la sangre helarse en mis venas. «¿Cómo consiguieron mi firma?», pregunté con la voz ronca. Amelia negó con la cabeza. «Podría ser falsificada o tomada de un documento antiguo, pero claramente alguien está intentando acelerar la sesión». Recordé el papelito de Luisa, con las palabras «no bebas vino» escritas a prisa. Lo saqué del bolsillo y se lo entregué a Amelia. Creo que quien me advirtió por mensaje fue Luisa, la empleada de la casa de Matías. Ella sabe algo de este plan. Amelia tomó el papel, lo leyó con atención y asintió. «Esto es una prueba importante. Guárdelo bien. Yo enviaré un escaneo a la notaría hoy mismo para que sirva como testimonio. Necesitamos registrar una orden de bloqueo de transferencia de bienes en las próximas 48 horas antes de que cualquier documento falso sea presentado». Salí de la cafetería con la cabeza dando vueltas, pero más decidida que nunca. Fui directo a una pequeña oficina en las afueras de Monterrey, donde trabajaba Rubén, un ex-detective. Rubén había sido cliente habitual en el restaurante que José y yo teníamos, un hombre callado pero de fiar. Al empujar la puerta, lo encontré sentado detrás de un escritorio desordenado, lleno de papeles y con una taza de café frío. «Señora Elena, ¿cuánto tiempo sin verla?», dijo levantándose para darme la mano. No di rodeos y fui directo al grano.
Necesito que investigue a Isabela, mi nuera. ¿Quién es? ¿Qué deudas tiene? ¿Qué hay en su pasado? Necesito saberlo todo. Rubén asintió y anotó rápido en una libreta. Tendré la información en 2 días. Dígame dónde localizarla. Le di el número de teléfono nuevo que había comprado esa misma mañana y me fui. Esa noche dejé la vieja pensión, temiendo que Matías o Isabela pudieran dar conmigo. Renté un cuarto pequeño en una casa de huéspedes en una zona residencial de Apodaca, no muy lejos del centro de Monterrey. El dueño, un hombre de mediana edad con una sonrisa amable, no preguntó nada cuando le di un nombre falso. La habitación era estrecha, con una cama individual, una pequeña mesa de madera y una ventana que daba a un callejón oscuro. Cerré la puerta, corrí las cortinas y me senté a repasar todo. No abrí redes sociales ni respondí llamadas de Matías o Isabela. Mi teléfono viejo, ya apagado, estaba guardado en mi bolso. Sabía que si revelaba mi paradero, las cosas podían empeorar. Al amanecer, cuando los primeros rayos de sol se filtraban por la cortina del pequeño cuarto en Apodaca, mi teléfono vibró. Era Rubén, con una voz grave y un poco ronca, como si acabara de despertar tras una noche de trabajo. Señora Elena, tengo más información sobre Isabela y Matías, dijo. Me incorporé de golpe, apretando el teléfono, lista para escuchar lo que sabía que me rompería el corazón. Rubén no se anduvo con rodeos. Isabela no tiene un trabajo estable. Hace 3 años estuvo involucrada en la quiebra de una empresa en Puebla. Además, es socia en un casino ilegal y tiene vínculos con una banda de usureros en la zona. Respiré hondo, tratando de mantener la calma. ¿Y Matías? Pregunté con un leve temblor en la voz. Él tampoco está limpio. Su nombre está en una lista negra por una deuda de 2 millones de pesos de hace 2 años. Con los intereses acumulados, ahora la deuda se ha duplicado. Colgué y dejé el teléfono sobre la mesa, con las manos temblando. Lo que Rubén me dijo no solo confirmaba mis sospechas, sino que era como otra puñalada en el corazón. Matías, el hijo que había criado con tanto cuidado, en quien había puesto la esperanza de continuar el legado de su padre, ahora estaba hundido en deudas y conspiraciones. Abrí la ventana para dejar entrar el aire fresco, pero la sensación de asfixia no desapareció. Saqué el papel que me dio Luisa y volví a leer las palabras «No beba vino». Llamé al número desconocido que me había enviado la advertencia. Esta vez, la voz de Luisa sonó clara y firme. «Señora Elena, sabía que me llamaría». Ella contó, con un tono grave pero lleno de determinación. Matías pidió dinero a través de un intermediario de un grupo criminal organizado. No solo planea engañarla para quedarse con sus bienes. También usó su nombre para hipotecar temporalmente la propiedad de la cadena de restaurantes y así pagar parte de la deuda. Escuché por casualidad a la pareja hablar en la cocina sobre el plan de ponerle algo en el vino y de cómo la obligarían a firmar documentos. No podía permitir que eso pasara. Apreté el teléfono, sintiendo una mezcla de gratitud y dolor. ¿Por qué arriesgarse así, Luisa?, pregunté. Ella respondió. Porque yo también fui traicionada por mi propia familia. No quiero que usted sufra el mismo destino. Le agradecí y colgué. Mi cabeza daba vueltas, pero sabía que no podía detenerme. Justo en ese momento, el teléfono volvió a vibrar. Un número desconocido, pero esta vez era la voz grave y profesional de un hombre que se presentó como el oficial Daza, jefe de policía de Monterrey. Señora Elena, hemos recibido un reporte anónimo sobre un intento de envenenamiento relacionado con usted. Necesitamos que venga a declarar. ¿Podría presentarse en la comisaría mañana por la mañana? Acepté de inmediato y acordé verlo a las 8 en punto. Sabía que ese reporte anónimo podía venir de Luisa, pero no pregunté más. Solo quería que la verdad saliera a la luz. Esa tarde, mientras estaba sentada en la habitación de la pensión revisando de nuevo el correo de Amelia sobre la orden de congelar los bienes, el teléfono vibró otra vez. Un mensaje de Isabela. «Mamá, ya no te enojes. Solo nos preocupamos por ti». Palabras dulces, pero para mí sonaban falsas. Le contesté, tecleando cada palabra con contención. «Será mejor que se ocupen de ustedes mismos.
No piensen en aprovecharse de nada que me pertenezca. Minutos después, llegó otro mensaje de Isabela, con un tono totalmente distinto. Si crees que podrás vivir tranquila después de echarnos a la calle, estás muy equivocada. Leí el mensaje y sentí un nudo en el pecho. Ya no quedaban dudas. Isabela había mostrado sus verdaderas intenciones. No solo quería la cadena de restaurantes, sino que estaba dispuesta a amenazarme. Apagué el teléfono, lo dejé sobre la mesa y traté de mantener la calma. Saqué la botella de tequila de mi bolso de cuero, la puse sobre la mesa y la miré como a una reliquia dolorosa. Esa botella era el último regalo de José, algo que llevé con la esperanza de reconciliar a la familia. Ahora, se había convertido en parte de un plan de traición. Pasé la mano por el pañuelo bordado que la envolvía, recordando los días en que bordé cada puntada para Matías. Pensé que lo apreciaría, que entendería el amor que le tenía. Pero ahora, todo eso quedaba en el pasado. Me levanté y salí al pequeño balcón de la habitación. En el callejón de abajo, unos niños jugaban a la pelota. Sus risas resonaban. Respiré hondo, intentando sacar el peso de mi pecho. No podía dejar que Matías e Isabela ganaran. Tenía que proteger lo que José y yo habíamos construido, no solo por mí, sino por todos los años de esfuerzo que nos costó tener esa cadena de restaurantes. Volví a entrar. Revisé de nuevo el correo de Amelia. Ella confirmaba que la orden de congelamiento ya había sido enviada, pero que necesitaba más tiempo para completarla. Le respondí pidiéndole que acelerara el proceso. Esa noche me acosté en la cama dura, con los ojos abiertos mirando el techo. El canto de los insectos afuera de la ventana me recordó las noches en Guadalajara, cuando José aún vivía y Matías era solo un niño correteando por mi cocina. Esos recuerdos ahora parecían un lujo lejano. No lloré, pero sentí el corazón oprimido. A la mañana siguiente, entré en la comisaría de Monterrey, un edificio gris con pasillos largos y olor a café viejo flotando en el aire. El oficial Daza, un hombre alto con voz grave, me recibió en una pequeña sala de reuniones. Se sentó frente a mí con un expediente en la mano y una mirada aguda, aunque no fría. Reuní todo mi valor y le conté todo, desde la llamada misteriosa, el comportamiento extraño de Matías e Isabela durante la cena, el papel de Luisa, el mensaje de advertencia, hasta la grabación de la llamada con Isabela. Le entregué el papel de Luisa y una copia de los mensajes, con las manos temblando un poco al ponerlos sobre la mesa. «Esto es todo lo que tengo», dije con voz ronca. «Solo quiero conocer la verdad y proteger lo que me pertenece». Daza asintió y pasó las páginas de los documentos. «Vamos a abrir una investigación por los cargos de conspiración para estafar, falsificación de documentos, abuso a personas mayores y posiblemente envenenamiento», dijo. «Pero para poder arrestarlos, necesitamos pruebas en el lugar, especialmente de que la obligan a firmar papeles o de que intentan envenenarla». Se detuvo y me miró. «Le proponemos un plan. Usted regresa a la mansión, finge perdonar y acepta firmar el papel de poder notarial. La policía estará apostada afuera, lista para actuar». Fruncí el ceño, sintiendo cómo me subía una inquietud. «Es muy peligroso», dije. Daza asintió. «Vamos a garantizar su seguridad. Una oficial se hará pasar por su amiga, irá con usted como testigo y grabará en secreto». Le pedí algo más. «Quiero que Luisa sea la testigo. Ella conoce bien todo esto». Daza aceptó y lo anotó rápidamente en su libreta. Esa misma tarde le envié un mensaje a Matías desde un número nuevo. «Hijo, perdón por irme así el otro día. Quiero volver, cenar otra vez para reconciliarnos». Tecleé cada palabra con las manos temblando levemente, como si estuviera entrando en una partida de ajedrez peligrosa. Matías respondió de inmediato. «Mamá, me alegra mucho. Ven esta noche, te esperamos». Miré el mensaje con el corazón pesado. No sabía si tendría la fuerza para enfrentar al hijo que alguna vez lo fue todo para mí, pero sabía que no podía detenerme. Al anochecer, me paré frente al portón de la mansión, junto a la oficial encubierta llamada Carla, que vestía un vestido largo y sencillo, haciéndose pasar por una amiga de toda la vida. Ella sonrió y me dio unas palmaditas suaves en la mano, como para tranquilizarme. El portón automático se abrió
e Isabela apareció, todavía con su vestido de seda color crema y una sonrisa radiante, como si nunca hubiera pasado nada. «Mamá, viniste», estaba tan preocupada, dijo con voz dulce. Matías salió de la sala y me abrazó con fuerza. «Gracias por volver, mamá», dijo con los ojos brillantes. Asentí, forzando una sonrisa, pero por dentro solo sentía frío. La cena ya estaba servida, la mesa tan lujosa como la vez anterior, con manteles blancos, cubiertos de plata y velas aromáticas. Me senté en mi lugar de siempre, con Matías a la izquierda e Isabela a la derecha. Carla se sentó a mi lado, charlando con soltura para mantener un ambiente natural. Isabela trajo una botella de tequila, no la que yo había llevado antes, sino una nueva. «Esta vez preparamos un licor especial para ti, mamá», dijo, llenando mi copa. «Ahora sí vas a beber, ¿verdad?», preguntó, con voz suave pero una mirada afilada como cuchillas. Sonreí con frialdad, levanté la copa para brindar con ellos, pero solo mojé mis labios sin tragar ni una gota. Carla hizo lo mismo, fingiendo beber para no levantar sospechas. La comida continuó con platos conocidos, tacos de pescado, salsa de cebolla morada y un plato de churros calientes. Comía despacio, observando cada gesto de Matías e Isabela. Ellos reían y hablaban de trabajo, pero noté cómo sus miradas se desviaban con frecuencia hacia mi copa, como si estuvieran esperando. Después del plato principal, cuando fingí un gran bostezo y entrecerré los ojos como si estuviera mareada, Matías colocó un sobre de papel sobre la mesa. «Mamá, ya lo hablamos», dijo con tono suave. «Este es el poder para administrar la cadena de restaurantes. No es una cesión, los restaurantes siguen a tu nombre, pero nosotros los gestionaremos para que puedas descansar». Abrí el sobre y pasé la vista por cada línea. El texto estaba claro, pero en la última página, una cláusula pequeña impresa en letras difusas me heló la sangre. Transferencia total de todas las acciones en las empresas, sin importar las circunstancias legales, a partir del momento de la firma. Fingí dudar, sosteniendo el papel con manos temblorosas. «Necesito leerlo bien», dije. Matías intervino con un tono un poco apurado. «No tienes que leerlo todo, ya nos ocupamos de la parte legal». Isabela sonrió y añadió: «Exacto, solo tienes que firmar, mamá». Tomé el bolígrafo, miré directo a los ojos de Matías y luego a los de Isabela. «¿Están seguros de esto?», pregunté con voz pausada. Matías asintió de inmediato. Isabela sonrió y dijo: «Tan seguros como que usted sigue siendo nuestra madre». Apreté el bolígrafo con fuerza, el corazón latiendo con fuerza. Luego lo dejé sobre la mesa, me puse de pie y con voz fría dije: «Entonces perfecto, desde ahora ya no somos madre e hijos». La puerta principal se abrió de golpe. La policía irrumpió desde 3 direcciones, armas en mano y miradas heladas. El oficial Daza dio un paso al frente y dijo con voz firme: «Matías Morales, Isabela Torres, están arrestados por conspiración para fraude y envenenamiento». Levantó un papel y leyó en voz alta: «El análisis del líquido en el frasco encontrado en la cocina confirma la presencia de cetrosolum, una sustancia que inhibe el sistema nervioso». Miré a Carla. Ella asintió levemente, confirmando que la cámara oculta había grabado todo. Luisa, de pie en la esquina, con la mirada llena de determinación, había entregado el frasco a la policía antes. Isabela quedó paralizada, el rostro pálido. «No, no puede ser», gritó, forcejeando mientras le ponían las esposas. Matías, desesperado, se volvió hacia mí. «¿Qué está pasando? Mamá, ¿qué está haciendo?». Saqué el teléfono, con voz tranquila pero cortante. «Solo estoy protegiendo lo que tu padre dejó, y protegiéndome a mí misma». Me di la vuelta y salí del comedor sin mirar atrás. Los gritos de Matías e Isabela resonaban a mis espaldas, pero no les presté atención. Carla caminó a mi lado, puso una mano sobre mi hombro. «Lo hizo muy bien, señora Elena», dijo. Asentí, pero el peso en mi pecho no se aligeró. No sentía victoria, solo un vacío doloroso. Al llegar al patio, inhalé profundamente. El aire fresco de la noche me despejó un poco. Daza se acercó y dijo: «Los llevaremos a la comisaría para interrogarlos. Debería descansar. La contactaremos después». Le agradecí y subí al auto policial para regresar a la pensión.
Me senté en una pequeña sala de la comisaría de Monterrey. La luz de los tubos fluorescentes hacía el ambiente aún más frío. El sonido de sillas arrastrándose, de hojas pasando, y las voces graves de los investigadores resonaban desde el pasillo. El interrogatorio de Matías e Isabela se llevaba a cabo en 2 salas separadas, pero yo no participé. Ya había entregado todas las pruebas, el papel de Luisa, la grabación de mi llamada con Isabela y los documentos que Amelia había reunido sobre sus intentos de falsificar mi firma. El oficial Daza me pidió que esperara, asegurando que todo se estaba manejando. Asentí, aunque el peso en mi interior no disminuía. No quería escuchar la voz de Matías o de Isabela, no quería verles la cara. Lo que habían hecho era suficiente para borrar cualquier recuerdo de una familia que alguna vez fue feliz. Amelia llegó con una pequeña maleta que contenía los contratos originales notarizados y el inventario de bienes de la cadena de restaurantes. Entró con su cabello plateado recogido y una voz segura. Elena, no se ha transferido nada. Lo revisé bien, pero debemos sellarlo todo de inmediato para evitar riesgos. Asentí, agradecida por su dedicación. Trabajamos con un oficial para completar el procedimiento de sellado. Cada firma que estampaba en los documentos era como cerrar un capítulo de mi vida, uno que pensé dejaría a Matías. Llamaron a Luisa para que sirviera de testigo. Entró despacio pero con la mirada firme. Frente a Daza y los investigadores, relató cada detalle. Cómo escuchó por casualidad a Matías e Isabela susurrando en la cocina sobre el plan de poner algo en el vino, el día que vio a Isabela recibir un frasco de un hombre desconocido en la entrada y cómo escribió apresurada la nota para advertirme. No podía quedarme mirando cómo dañaban a la señora Elena. Dijo con la voz ligeramente temblorosa. Sé lo que se siente cuando un familiar te traiciona. La miré, sintiendo gratitud y dolor al mismo tiempo. Luisa, una extraña, había arriesgado más por mí que mi propia sangre. Daza informó que a Luisa se le otorgaría protección temporal y apoyo para tramitar la residencia permanente, como una recompensa por su valentía. Asentí, sintiendo alivio de que ella estaría a salvo. Pero luego Daza transmitió un mensaje de Matías. Quiere verla. Dice que quiere hablar por última vez. Dice que está muy arrepentido. Negué con la cabeza, con voz fría. Tuvo 5 años para decir eso, ahora ya no tengo nada que escuchar. Daza no insistió, solo asintió y se alejó. Sabía que no podía enfrentarme a Matías, no por enojo, sino porque temía que, al mirarlo a los ojos, volvería a ablandarme, a recordar al niño que alguna vez me tomó de la mano en la vieja cocina. Isabela fue detenida de manera preventiva antes del juicio. Daza dijo que enfrentaba cargos por conspiración para envenenar, abuso de personas mayores, fraude patrimonial y falsificación de documentos notariales. Si era declarada culpable, podía enfrentar de 12 a 20 años de prisión, dependiendo de su nivel de cooperación. Matías también estaba detenido, pero no quería saber nada más de él. Solo quería irme de ese lugar, lejos de los recuerdos que me estaban asfixiando. Regresé a Guadalajara en un autobús nocturno, con las luces de la calle pasando frente a la ventana como trazos difusos. Al llegar a casa, abrí la puerta y entré en la cocina familiar. El olor a madera vieja y especias secas seguía allí, pero el ambiente estaba más silencioso que nunca. Me acerqué al refrigerador y quité la foto que tenía con Matías en su graduación. Miré su sonrisa, aquella que alguna vez me llenó de orgullo, y guardé la foto en una pequeña caja de madera. En su lugar, pegué en el refrigerador la imagen del letrero del primer restaurante que José y yo levantamos, con la palabra La Familia grabada en madera, ya descolorida pero aún legible. Eso era lo que necesitaba recordar, lo que valía la pena conservar. Unos días después, Daza volvió a llamar con voz grave pero seria. Seguimos vigilando la situación. El grupo de prestamistas que está detrás de Matías aún no se ha expuesto. Debería tener cuidado. Le agradecí y luego le dije, quiero ver a Luisa, la que me advirtió. ¿Dónde está? Daza me dio la dirección de un apartamento temporal en las afueras de Monterrey, donde Luisa estaba bajo protección. La anoté, prometiéndome agradecerle como se merecía. Una mañana temprano, fui en coche a la sucursal de mi restaurante en Guadalajara. Luisa ya estaba allí,
A mi invitación transmitida por Daza. Estaba de pie junto a la puerta, con un suéter sencillo y el cabello canoso recogido en la nuca. Me acerqué sonriendo. Luisa, gracias. Ella solo asintió, con una mirada bondadosa. La conduje a la cocina del restaurante, donde el aroma de arepas y salsa de tomate se esparcía por el aire. Saqué de mi bolso un manojo de llaves de la despensa y lo puse en su mano. No hay nadie más indicado para cuidar esta cocina que alguien que sabe proteger a los demás en silencio, le dije. Luisa me miró con los ojos llenos de lágrimas. Doña Elena, yo solo hice lo correcto, respondió con voz entrecortada. Nos sentamos a compartir un desayuno sencillo, arepas, frijoles guisados y café negro. Le conté a Luisa sobre los primeros días del restaurante, sobre José, sobre el sueño que alguna vez construimos juntos. Ella escuchaba, asintiendo de vez en cuando, y sonriendo suavemente cuando yo recordaba las veces que quemé algún platillo. Por primera vez en muchos días, sentí alivio en el corazón. No era porque Matías o Isabela estuvieran presos, sino porque había encontrado a una amiga, alguien que entendía el valor de la honestidad. Regresé a casa cuando la tarde ya caía. La casa seguía silenciosa, pero ahora ya no me sentía sola. Encendí la radio, la música ranchera empezó a sonar, recordándome aquellos días en que José cantaba mientras cocinaba. Me quedé de pie en la cocina, tomé una de sus viejas copas de vino y serví un poco de tequila que quedaba en la botella pequeña que guardaba en casa. Levanté la copa y susurré. José, estoy haciendo lo correcto, ¿verdad? Luego bebí un sorbo. El ardor me despejó. Sabía que la batalla no había terminado, pero había recuperado mi fuerza, esa que creí perdida desde que Matías me dio la espalda. Me senté en la pequeña oficina de Amelia en Guadalajara. La luz de la ventana caía sobre el viejo escritorio de madera, donde un montón de documentos reposaba ordenado. Amelia empujó hacia mí un legajo, su voz era grave y firme. Elena, este es el poder notarial para la administración de la cadena de restaurantes. El nuevo consejo de administración ya está listo. Son personas en las que confío. Pasé cada página. Mi firma en cada hoja era como una despedida a los años en que José y yo trabajamos con sudor para levantar esto. Me quedé con el 5% de las acciones, solo como un gesto simbólico, una forma de guardar un pedazo de aquellos días pasados. ¿Estás segura de que lo harán bien?, pregunté, sin apartar la vista de los papeles. Amelia asintió. No la defraudarán. Firmé, cada trazo lento, y luego empujé el legajo hacia ella. Un capítulo de mi vida se cerraba. Llamé a Luisa, que ahora se había convertido en asistente administrativa regional en Guadalajara. Venga a la oficina del restaurante esta tarde, le dije. Cuando llegó, le entregué un manual de instrucciones y una tarjeta de empleado nueva. Va a recibir más capacitación en gestión, le dije. Esta cocina necesita a alguien como usted. Luisa apretó la tarjeta, con los ojos brillando. No la defraudaré, señora Elena, respondió con la voz entrecortada. Sonreí y le di una palmada suave en la mano. Luisa no solo era la empleada doméstica, era la persona que me sacó del filo de la traición. En los días siguientes, fui a cada sucursal del restaurante, sin avisar. Quería despedirme a mi manera. En cada lugar, me sentaba con los gerentes, personas que habían trabajado conmigo durante décadas. No organizamos fiestas lujosas, solo compartimos una comida sencilla preparada por el propio personal. Tacos de pescado, frijoles guisados y café negro bien caliente. En la última sucursal, me quedé en la cocina, observando a los jóvenes cocineros riendo y charlando, sus manos rápidas picando verduras, horneando pan. Saqué de mi bolso unos frascos pequeños de mermelada que yo misma había hecho, cada uno con una nota. No olvides mantener el amor en la comida. Se los entregué a cada gerente. Ellos me abrazaron con los ojos enrojecidos. Señora Elena, la vamos a extrañar, dijo uno. Asentí, sin decir nada más, queriendo guardar ese momento en mi corazón. Con todo terminado, subí a un autobús de larga distancia, sin avisar a nadie. Mi equipaje era solo un bolso de cuero viejo, con unas cuantas mudas de ropa y la última botella de tequila de José. El autobús rodó por campos secos y luego por caminos costeros llenos de brisa.
Me bajé en un pequeño pueblo cerca de Sayulita, en Nayarit, donde el mar azul se extendía y el aire olía a sal. Alquilé una cabaña de madera, con un patio trasero donde crecían unos limoneros, y una cocina abierta con vista a las olas. La dueña, una anciana de piel morena, me entregó las llaves y dijo: «Le va a gustar este lugar, es muy tranquilo». Asentí, sintiendo cómo una paz rara y profunda empezaba a instalarse en mi interior. Cada mañana me levanto temprano y camino hasta el mercado de pescado junto a la costa. Elijo verduras frescas, algunos pescados que aún tienen las escamas brillantes y unas limas maduras. Al volver a casa, preparo platillos sencillos: pan de maíz asado en horno de barro, sopa de pescado aromática y jugo de lima agridulce. Decidí abrir una pequeña cocina en mi cabaña de madera, sin letrero ni publicidad. Solo es un lugar donde los trabajadores, pescadores y mujeres solteras de la zona pueden pasar a comer un plato abundante a bajo precio, o gratis si no tienen dinero. Los niños del pueblo empezaron a llamar a mi lugar la casa de Doña Elena. Suelen correr por el patio, agitar la mano y gritar: «Doña Elena, ¿mañana puedo comer pan de maíz?». Yo sonrío, asiento con la cabeza y siento un calor extraño en el corazón. Un mes después, recibí noticias de Amelia. Matías e Isabela habían sido acusados formalmente y esperaban la fecha del juicio. La prensa comenzó a hablar del caso, llamándolo el fraude de herencia de Monterrey. No leí los periódicos ni quise escuchar más sobre ellos. Solo quería olvidarlo, vivir lo que me quedaba sin la sombra de la traición. Una tarde, mientras recogía la mesa del patio, llegó una carta con la letra clara de Luisa en el sobre. «Gracias por confiar en mí», escribió. «Gracias a usted, ya no soy solo la que limpia la cocina. Estoy aprendiendo a administrar y le prometo que mantendré su cocina siempre llena de amor». Doblé la carta, sonreí y sentí un poco de orgullo. Luisa había encontrado su propia luz, como yo estaba encontrando la mía. Un día, cuando el sol doraba el mar, un hombre sin hogar se acercó. Estaba delgado, con la ropa desgastada, y se quedó de pie en silencio frente al patio. «No tengo dinero, solo quisiera un plato de arroz caliente», dijo en voz baja. Asentí e invité a que se sentara en la mesa de madera afuera. Serví un plato de sopa de pescado humeante y añadí un trozo de pan de maíz crujiente al lado. Comió despacio, y sus ojos se iluminaron al morder el pan. «Gracias, señora», dijo con voz entrecortada. Sonreí sin cobrarle nada, y solo le dije: «Venga mañana también». Él asintió y se marchó, su figura perdiéndose en la luz del atardecer. Me quedé en el patio, mirando las olas golpear la orilla. A lo lejos, se escuchaban las risas de los niños mezcladas con el sonido del viento. Ya no era Elena, la dueña de una cadena de restaurantes, ni la madre de Matías. Ahora era doña Elena, la del pueblo, la que cocina comidas sencillas y abre su puerta a quien necesite un lugar donde sentirse en casa. Sé que el juicio de Matías e Isabela pronto terminará, pero no me interesa el resultado. He encontrado una nueva vida, un nuevo letrero, no grabado en madera, sino en el corazón de quienes pasan por mi cocina. Cada mañana en Sayulita, me levanto cuando apenas asoma el amanecer, tiñendo de oro el mar brillante. Abro la puerta de la cabaña y salgo al patio, respirando el aire salado mezclado con el aroma de los limoneros que tengo en la parte trasera. Hoy, como todos los días, me preparo para abrir la cocina. Coloco una maceta pequeña en la entrada, unas margaritas silvestres recogidas al borde del camino, puestas en un viejo jarrón de barro. Los niños del pueblo pasan corriendo, con los pies descalzos sobre la arena, saludando a gritos. «Buenos días, doña Elena». Yo sonrío, les devuelvo el saludo y siento el calor suave del sol de la mañana. Me llaman doña Elena como si siempre hubiera sido parte de este lugar, aunque no llevo aquí ni un año. Entro a la cocina y enciendo el pequeño horno de barro. El sonido de la leña crepitando marca el ritmo. La olla de sopa de huesos empieza a hervir. Su aroma se mezcla con el humo ligero que sube del fuego. Pico unas zanahorias, añado un poco de cebolla y cilantro, y remuevo la sopa. Hoy también haré pan de maíz, el favorito de los niños del pueblo. Amaso la masa, con las manos cubiertas de harina,
y esa sensación me recuerda los primeros días del restaurante con José. En aquel entonces, también hacíamos todo a mano, sin máquinas, sin prisas, con la única alegría de ver a los clientes disfrutar cada bocado. Un anciano del pueblo, don Miguel, pasó caminando lentamente con su bastón. Se detuvo y me miró mientras yo limpiaba las mesas del patio. «Su anillo de boda es viejo, pero todavía brilla mucho», dijo, señalando el anillo de plata en mi mano. «¿Por qué no se lo quita?». Sonreí y acaricié suavemente el anillo, ya gastado en los bordes, pero que seguía reluciendo bajo el sol. «Porque nunca he olvidado a mi esposo», respondí, «pero aprendí a olvidar las cosas que él no hubiera querido que guardara para siempre en mi corazón». Don Miguel asintió, como si entendiera lo que decía, y siguió su camino, su figura delgada perdiéndose por el sendero de arena. Al mediodía, mientras servía sopa a un grupo de pescadores que pasaban por allí, apareció el cartero del pueblo con una carta en la mano. «Señora Elena, carta del juzgado», dijo, entregándome un sobre blanco con un sello rojo. Me limpié las manos en el delantal y abrí la carta. Era el resultado del juicio de Matías e Isabela. Matías fue condenado a 18 años de prisión, sin reducción de pena, por el delito de fraude intencional contra un familiar. Isabela recibió 12 años, más 5 años de inhabilitación para participar en actividades comerciales después de cumplir la condena. La policía también estaba ampliando la investigación sobre la red de usureros detrás del caso. Cuando terminé de leer, doblé la carta sin sentir alegría ni satisfacción. Solo había un vacío pesado en mi interior. Entré a la casa. Abrí la pequeña caja de madera que estaba en el estante alto y puse la carta junto a la foto de boda de Matías, las recetas antiguas de José y el pañuelo bordado que alguna vez llevé a Monterrey. Cerré la caja con llave y la empujé hasta la esquina del estante, como queriendo cerrar un capítulo doloroso de mi vida. Unos meses después, Luisa llegó a Sayulita para pasar sus primeras vacaciones. Traía a su pequeño nieto, Juanito, un niño vivaz con una sonrisa radiante. La recibí en el patio y abracé a Luisa con fuerza. «¿Llegaste? Entra, ya tengo la comida lista», le dije, guiándolos hacia el porche, donde había dispuesto una mesa sencilla. Sopa de pescado, tortillas de maíz y una jarra de jugo de lima. Juanito corría por el patio persiguiendo a unos gatos callejeros, mientras Luisa y yo nos sentábamos a conversar como dos viejas amigas. Me habló de su trabajo en un restaurante de Guadalajara, de las veces que estuvo en la cocina dirigiendo a los chefs jóvenes y del orgullo que sentía al ser llamada asistente ejecutiva. «Usted me dio la oportunidad de vivir de otra manera», dijo Luisa, con los ojos brillantes. Le tomé la mano y respondí, «Y usted me dio la oportunidad de sobrevivir». Comimos, reímos, y por primera vez en mucho tiempo sentí que tenía una familia, aunque no de sangre. Luisa me contó sus planes. Quería abrir una clase de cocina para niños pobres en Guadalajara. Asentí y le prometí ayudarla a conseguir financiamiento con las ganancias del restaurante. Juanito se acercó con una ramita de flores silvestres en la mano y me la dio. «Para la señora Elena», dijo, y salió corriendo. Miré la flor con una calidez extraña en el corazón. Dos mujeres, que antes habían sido patrona y empleada, ahora éramos compañeras, compartiendo una comida bajo el sol marino. Cuando Luisa y Juanito se fueron al final del día, me quedé en el porche y abrí mi viejo cuaderno. Escribí unas líneas con letra lenta. No todas las que tienen hijos son llamadas madres, y no todos los que no tienen la misma sangre son extraños. Perdí un hijo, pero me encontré a mí misma y a personas que me quieren de verdad. Cerré el cuaderno, lo dejé sobre la mesa y me levanté para mirar el mar. Una brisa ligera soplaba, trayendo el sonido constante de las olas. Las risas de los niños en la calle seguían sonando, como una canción familiar del pueblo. Volví a la cocina y empecé a preparar el día siguiente. Una nueva tanda de masa para tortillas, unos pescados frescos que había comprado en la mañana y una jarra de jugo de maracuyá. Mi vida ya no giraba en torno a intrigas o planes ocultos. Era sencilla, llena de amor, y yo, ahora, era una madre distinta. No la madre de Matías, sino la señora Elena de todo un pueblo, donde encontré la paz y un nuevo sentido para mi vida.
La historia que contamos es ficticia, pero está basada en algunos hechos reales. Los nombres y lugares han sido cambiados para proteger la identidad de quienes estuvieron involucrados. No contamos esto para juzgar, sino con la esperanza de que alguien escuche y se detenga a pensar. ¿Cuántas madres están sufriendo en silencio dentro de su propia casa? Siento verdadera curiosidad. Si fueras tú en mi lugar, ¿qué harías? ¿Elegirías callar para mantener la paz o te atreverías a enfrentarlo todo para recuperar tu voz? Quiero saber lo que piensas, porque cada historia es una vela que puede iluminar el camino de alguien más. Dios siempre bendice, y yo creo firmemente que el valor nos lleva a días mejores. Mientras tanto, en la pantalla final te dejo 2 de las historias más queridas del canal. Te aseguro que te sorprenderán. Gracias por haberte quedado hasta aquí.